¿qué tal? Esta es la tercera parte del estudio de funciones trigonométricas y como bien sabías o te has de imaginar, no puede faltar la función tangente. Entonces, si nuevamente la consideramos como parte de una función, tenemos que hablar nuevamente de ángulos y de números reales que van a formar parejas. Recordemos que los ángulos solo pueden tener una sola pareja y todos tienen que estar relacionados con al menos un número real. Pero pueden tener el mismo número real, pero los ángulos son distintos. En esta ocasión, si queremos conocer la función tangente dentro del triángulo rectángulo, nuevamente aplica la condición de que el ángulo va de 0 a 90 y la definición nos dice que debemos dividir la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Vamos a ver un ejemplo concreto. Si tengo mi triángulo rectángulo ABC, donde señalo el ángulo de 52.39 grados y quiero saber la tangente de ese ángulo, entonces mido la longitud de mi cateto opuesto, en este caso es el segmento CA, y mido la longitud de mi segmento BC, que es el cateto adyacente. Entonces aplico la regla de asignación, que es la división entre esas dos cantidades, y me da mi resultado. Eso es la tangente de 52.39 grados. En este caso observen que la división nos genera varias condiciones. Para empezar, observemos que la longitud del cateto adyacente podría ser menor a la longitud del cateto opuesto. Es decir, este caso se da cuando la altura del triángulo es más grande que la base del triángulo. Pero también en ese caso podemos decir que la división va a ser mayor que 1, porque la longitud de la altura va a ser mayor respecto de la base. Ahora bien, en este caso se puede dar la igualdad entre la longitud del cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente, que sería el caso particular donde el triángulo rectángulo fuera un isósceles. Y en esos casos la tangente va a valer 1. Hay otro caso donde la base del triángulo es más grande que la altura. Entonces, en esos casos, la tangente va a ser menor que 1. Y bueno, así se definiría la división entre el cateto opuesto entre el cateto adyacente, la longitud. Pero si definimos una función como un cociente, es necesario definir bastante bien esa regla y para ello necesitamos que el denominador nunca sea 0. Ese caso se da cuando la medida de la base fuera 0, que sería el caso donde la hipotenusa es igual al cateto opuesto, o sea, cuando el ángulo alfa vale 90 grados. Entonces excluimos ese caso para poder definir bien nuestra función tangente. Y entonces quedaría así. Es una función definida entre el conjunto dominio, que sería todos los ángulos de 0 a 89.999 periodo 9 infinito, expansión infinita, o sea, nunca llega a tocar el 90 grados. Y el contradominio sería cualquier valor de 0 a infinito, porque ahora se puede dar esa posibilidad.
y nuestra regla de asignación estaría dada como se observa aquí. Para cualquier ángulo que esté entre 0 y 90 grados, sin considerar el 90, le vamos a asignar un valor positivo o 0, tal que está dado como el cociente entre la medida del cateto opuesto dividida por la medida del cateto adyacente. Esa sería nuestra regla de asignación si definimos a la función tangente respecto a un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos interiores. Entonces, nuevamente, como lo vimos en seno y coseno, pues también hay veces que dicen, no, pues es que a veces se calculan ángulos mayores y a veces da negativo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a entrar en la otra opción, que sería definir la función tangente, pero desde otro lugar geométrico, que en este caso sería la circunferencia, y nuevamente el ángulo tendría su vértice en el centro de la circunferencia. Nos basaríamos nuevamente en este triángulo rectángulo, pero el ángulo que vamos a hacer referencia no es el del triángulo rectángulo, sino el que se forma entre las dos semirrectas que coloreo aquí en un tono lila. Y la hipotenusa de ese triángulo es igual al radio de la circunferencia. Si la abertura es menor a 90 grados, la definición es muy semejante a la del triángulo rectángulo. Tenemos la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Pero si consideramos ángulos mayores a 90 grados y menores que 180, aquí tenemos que meter un cambio de signo. Como ya lo vimos, cambia de signo porque el cateto adyacente se invirtió en dirección. Por eso se cambió de signo. Recordemos que si cambiamos la dirección de un segmento hay que agregarle un signo negativo. Ahora observen, si considero ángulos mayores que 180 grados y menores que 270, como es este caso, se invierte la dirección del segmento BA y también se invierte la dirección del segmento AC. Entonces hay un doble cambio de signo, es decir, el resultado no se va a cambiar, porque la división de signos negativos nos da nuevamente positivo. En cambio, si tengo un ángulo mayor a 180 grados, mayor a 270 grados y menor que 360, se va a invertir la dirección del segmento AC, pero el del segmento BA no va a cambiar, entonces sí va a necesitar un cambio de signo en el resultado. Por ejemplo, si tenemos que calcular la tangente de 239 grados, observemos que la fórmula dice que hay que dividir la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Entonces, en este caso, como ya les había explicado, cambia de dirección el segmento BA por AB, y también cambia de dirección el segmento AC por la dirección CA. Entonces, agregamos dos signos negativos, uno en el numerador y uno en el denominador, pero sabemos que menos entre menos es positivo, entonces el resultado no va a tener cambio de signo. El resultado va a ser positivo. Ahora bien, si quisiéramos calcular la tangente de un ángulo que es mayor a 270 grados, sí vamos a tener que agregar un signo negativo, porque el cateto adyacente no cambia de dirección, pero el cateto opuesto sí. Entonces el resultado sería negativo. Por lo tanto, la función tangente definida en una circunferencia sería de esta manera.
tendríamos ángulos entre 0 y 360, pero quitando los 90 grados y los 270 grados, porque en esos casos la división no se definiría bien y el contradominio de la función sería cualquier número real. Y para esos conjuntos se define la asignación en dos casos. El primero es cuando los ángulos están de 0 a 90 grados sin considerar el 90, y también cuando están de, aquí lo puse mal, cuando está, bueno, la figura está mal, pero, o sea, no se fijen en la figura, porque lo correcto es esto. Cuando los valores están de 180 o 270, que en realidad sería esta zona, la voy a dibujar, digamos, cuando están aquí y cuando están acá, ahí está. Cuando están aquí y acá, cuando están en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3, en esos casos la tangente de alfa va a ser igual a la división entre la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. En cambio, acá también me faltó cambiar el dibujo, pero voy a poner aquí una señalización para estos dos cuadrantes. Es decir, cuando el ángulo es mayor a 90 grados y menor que 180, o que sea mayor de 270 y menor de 360, que son estos dos cuadrantes, le vamos a asignar un valor denotado por tangente de alfa y va a ser igual al negativo de la medida del cateto opuesto entre la medida del cateto adyacente. Y eso es todo. Así se define la tangente. Por el momento sería todo. Te invito a buscar un ejemplo concreto y a resolverlo para que veas cómo se aplica cada uno de los casos. Bueno, muchas gracias. Si tienes dudas, me las dejas en los comentarios. Hasta luego.